Victoria de la Tuna, en 1919, tenía 4 hermanos, yo era 5. Hizo varios trabajos en la construcción, de ayudante de construcción, y entonces de ahí hubo una vez un evento que escogían para locutores y eso, y él se presentó, y como él tenía su voz grave, había leído mucho, él leía mucho revistas, muchos libros que estuvieron en sus manos, y entonces lo escogieron a él. Y bueno, ahí empezó en lo que era la locución y eso. ¿En qué emisora fue? En Radio García Serra, una emisora que era anterior al 59. Y ahí estuve en Radio García Serra bastante tiempo, hasta que ya llegó el año 59, que entonces surge Radio Rebelde. Cuando nazco, él se dedicaba a la radio, y entonces estaba en Radio Rebelde, era locutor de Radio Rebelde, hacía programas en Radio Progreso, unas novelas que había por la tarde, La Gran Aventura de la Humanidad, que era un espacio que había en Radio Progreso, que creo que era a las 2 de la tarde. Ya después, ya en la televisión, bueno, hacía falta actores, y bueno, él se... Pasó entonces de la radio a la televisión. Exacto, trabajaba en Las Aventuras, un espacio que había antes que decía algo así, cuando empezaban se veían 3 carabelas en el mar, y entonces decían: el hombre se enfrenta a su destino y surge en Las Aventuras, ¿no? El espacio empezaba así, los muchachos les gustaba mucho, y eran un espacio doble, es decir, era de 7 a 7 y media y de 7 y media a 8, eran dos aventuras. Y siendo tú un niño, ¿en qué programa, en qué personaje así lo recuerdas? Bueno, más bien yo lo que recuerdo era en Radio Rebelde de locutor, que él me llevaba, hay alguna foto que estoy con él ahí, y entonces recuerdo la cabina, que había que callarse en el momento que se encendía la que decía en el aire, y él me hacía una seña, y bueno, ya yo me acostumbré, cuando yo veía que decía en el aire, pues ya no puedo hablar. ¿En la televisión lo recuerdas en alguna aventura o personaje? Sí, como no, por ejemplo, el Conde de Montecristo, que incluso a mí la gente me decía Villefort cuando estaban haciendo la construcción del edificio, porque estaban transmitiendo eso, y me decían: oye, Villefort, ven acá. Me han puesto un nombre que era un personaje que él tenía, el papá de Villefort. El cuento, también trabajaba mucho el cuento. Uno que le gustaba mucho a él era el hacer el cuentero, ¿no? Él era Juan Candela, y me acuerdo que él había la parte esa que él le gustaba mucho, que decía: el que me le quise medio metro más, lo mato. Y a él le gustaba mucho ese personaje, ¿no? Lo disfrutaba bastante. Que recuerdo que él me daba los libretos, me decía: tú eres este y yo soy este, para practicar lo que yo necesitaba. Claro. Y entonces yo le iba leyendo, y él a veces le decía: no, ahora viene tal cosa. Y íbamos repasando por ahí, porque era de memoria todo, ahí sí no había teleprompter ni nada de eso. Y esas cosas se transmitían directo, porque el videotape no existía. Estaba en Kinescopio, pero no se pasaba el trabajo de pasar el Kinescopio para transmitirlo al aire, es decir, era transmisión al aire. Incluso una vez él me hace un cuento de que había, era una cosa que estaba en el aire, y entonces había uno de los actores no había
repasaba bien y dice, no, esta parte todavía no me la sé y tenía que salir al aire. Entonces le ponen el libreto en una silla, la ponen aparentemente fuera del set, pero hay otro actor que no sabía bien eso, ¿verdad? Entonces cuando se va a sentar y coge el libreto y lo tiró y entonces tuvieron que improvisar y eso porque no... Pues, ¿sabes? Ya le tiró el libreto, lo cogió, ¿no? Y improvisaban en el aire, era ahí. Es que antes se transmitía directo y la gente disfrutaba mucho esas cosas. Parece que hay miedo, pero no tanto. Lo que pasó fue que con el avión ese que mandó Trujillo y todo lo que pasó, algunos cogieron miedo, pero fueron pocos. Yo le aseguro a usted que aquí hay mucha gente que lo que está es esperando nada más para tirarse para el medio del monte. ¿Cómo se siente doña Gertrudis en mi casa? Mi tía solo sabe alabar su residencia. Mi familia y yo pasaremos una temporada en el ingenio mientras ustedes permanezcan aquí en Trinidad. Charito, la hija de Esteban. Decir Guzmán en el Valle de San Luis es decir oposición absoluta a la causa cubana. ¿Y en qué podría ayudarnos Charito allá en las Mercedes? Es difícil para una mujer de su clase y condición conseguir aliados para luchar por Cuba. Hay trabajo, ¿ah? Comprenda usted, Ramón. Yo me debo a la patronal. Si ellos dicen se corta por ahí se corta. ¿Usted comprende? Fíjense en el cine cómo fue. Bueno, él hizo algunas películas, al principio una que se llamaba Días como estos, tuvo unas escenas ahí, después también estuvo en Mella, en El Rancheador, Retrato de Teresa. Sí, que estuvo en varias películas. Sí. ¿Cómo iba a saber yo que había cimarrones y estaban mezclados con los mansos? Bien sabe su merced que los negros todos se parecen. ¿No conoce usted a los negros que están a su cuidado? Yo sí los conozco. A todos, macho y hembra. Pero ¿cómo iba a saber que había cimarrones y tan pronto llegaba la noche? Los condenados negros se perdían para Como sobrecumplimiento, y tú verás. Porque olvídate, Bertico, aquí las mujeres sirven 3 años. 3. En el primero se enamoran, en el segundo se casan, en el tercero a parir y abajo. Aquí siempre es igual, aquí siempre. El Capitán Nemo. ¿Cómo está mi viejo amigo? Ya me enteré que estuvo por Oriente, que lo recibieron muy bien, pero no ha ido a verme. Vaya a verme, caramba, vaya a verme. Usted lo ordene. Además de la actuación, me decías que le gustaba pintar y escribir. Sí, pintaba, escribía y hacía tallas de madera. Le gustaba mucho, por ejemplo, cosas de Martí, de Lorca. La casada infiel se la sabía de memoria y te la recitaba. Él escribió mucho, pero todo lo metía en una maleta, escrito a mano, que incluso yo tengo la maleta por ahí y nunca publicó nada. Incluso él, que tenía amistades que eran escritores, y él me dice un día, no, tú sabes lo que me dijo, ahora no recuerdo, un escritor. Le digo, tú eres un escritor que nunca ha publicado, pero no por eso deja de ser escritor. Mire usted, Mayoral, nosotros estamos siguiéndole las pistas a los cimarrones y el rastro nos ha traído precisamente hasta las puertas de la finca. Usted está equivocado, en esta finca no hay cimarrones. Qué casualidad. Precisamente eso es lo que nosotros estamos tratando de averiguar. Por eso quería pedirle permiso para registrar los conozco. Pues si para eso es que ha venido, ya se puede estar yendo, porque para registrar estoy yo aquí. Eso sí es verdad. Venga acá, ¿de qué manera le he dicho que se vaya? ¿Pasa algo, don Felipe? No, no pasa nada, Melesio. Acá Esteves y la compañía, que ya se estaban despidiendo.
Thank you.